Mi madre biológica es brasilera. Cuando ella cae presa por narcotráfico, entra a la cárcel cuando estaba embarazada de mí. Y yo nazco en la cárcel, hicieron la conexión con mis padres. Ese fue el inicio de mi familia de tránsito. Que una noche tengo 3 paros cardiorrespiratorios, pero el otro día me despierto. Y fue la oración de las hermanas de estar haciendo como vigilias conmigo mientras me cuidaban. Yo le dije a mi mamá biológica, yo no me quiero ir. Yo me quiero quedar con mi mamá y con mi papá. Y ella me dice, no los vas a ver nunca más en tu vida. Sacaron un arma, yo estaba parado en un lugar, apuntaron y dispararon contra la madera que tenía yo al lado. Y ellos me dijeron, el próximo sos vos. Mi mamá ayunaba por mí, oraba por mí para que vuelva. Me decía, Señor, no lo dejes hacer esto, no lo dejes hacer esto, atalo a tus propósitos eternos. La ropa, me oraba la ropa, me oraba los cajones, la cama, para que cuando se acueste tome conciencia, tenga un sueño con vos. Joseph, querido amigo, gracias por estar, gracias por venir. Queremos empezar por el principio. ¿Dónde comienza tu historia? ¿Cómo empieza tu historia? Bueno, básicamente cuando yo era un bebé, o sea, en realidad cuando estaba en la panza de mi madre biológica, ella estaba en la cárcel. Ella volvía de Brasil y viene para Argentina y cae presa por narcotráfico. Mi madre biológica es brasilera, mi papá biológica es de Nigeria. Y cuando ella cae presa por narcotráfico, eh, entra a la cárcel cuando estaba embarazada de mí. Y yo nazco en la cárcel y a los 3 meses eh, me adopta una familia cristiana de acá de Argentina. Todo Wow. esto, la conexión fue básicamente porque había una asociación que se llamaba SACDEM, que trabajaba con niños de la cárcel y sus madres. Eh, Hicieron la conexión con mis padres y ese fue el inicio de mi familia de tránsito. O sea que, digamos, tu mamá, cuando tenía la panza, estaba en prisión. Exactamente. Ok. Exactamente. Ella cae por cuestiones de droga. Y bueno, vos no nacés ahí, vos nacés fuera, o sea, no tenés como recuerdos de eso. Am, pero, pero puede ser que inclusive hasta en el embarazo las cosas fueron como raras. En el embarazo fue raro, o sea, ella no quería tener el embarazo, eso Mm, fue muy real. Ella varias veces después dijo como que quería abortar. Eh, Era lo que por lo menos hablaba en la cárcel. Y de hecho a mi padre biológico yo no lo conocí justamente por eso. Él quería todo lo contrario, ella no. Entonces, claro. nada, pasó de forma S- distinta. Claro, entonces como ya estaba esa tensión desde aún antes que nacieras. ¿Y vos tenés Sí, recuerdos de esos primeros años cuando te adoptan, cuando estás acá con esta familia? sí, re. Fue. De hecho, yo llego un día martes a la casa de esta familia de tránsito y el domingo ya me llevan a la iglesia. Wow. Ya me habían presentado ese mismo domingo. Y nada, el otro día vuelvo a la cárcel. Cuando llego a la cárcel hay una pandemia en el hospital de bronquitis y empiezan a fallecer los nenes que estaban en el hospital. Perdón, empiezan a fallecer los nenes que estaban en la cárcel. Hay una Wow. pandemia de bronquitis en la cárcel y empiezan a fallecer los nenes que estaban en la cárcel. Eh, y ahí me derivan al hospital. Yo sobrevivo y las hermanas de la iglesia estuvieron 2 semanas, día y noche, orando por mí en el hospital. Hasta Qué que un día, locura. sí, una locura, hubo un parte médico que una noche tengo 3 paros cardiorrespiratorios, pero el otro día me despierto. Eh, y nada, fue la oración de las hermanas de estar haciendo como vigilias conmigo mientras me cuidaban. O sea, las hermanas que te acaban de conocer, porque vos habías ido una sola vez a la iglesia. Re, completamente, sí, conocían a mis padres, mi papá del corazón, y creo que por amor a ellos, por amor a ese tiempo de iglesia que compartieron durante años, hicieron ese servicio. O sea, vos sobrevivís a esa especie de epidemia y de enfermedad que agarra a los bebés que están ahí en la cárcel.
y empezás a estar. Yo no tengo muy en claro, soy como medio ignorante en esto. Como la familia tránsito la ves todo el tiempo, la ves a veces, estás un poco en la cárcel y un poco afuera. ¿Cómo funciona eso? Bien, en ese momento no me podían separar completamente de mi mamá, entonces estaba unos días con la familia del tránsito, otros días volví a la cárcel. Unos días con la Mm, familia de tránsito y otros días volví a la cárcel. Pasa que al mismo tiempo yo tenía una relación muy disfuncional con mi mamá biológica, eh, mm, de muchos golpes, ya desde muy chico, de ella mm, hacia mí. Entonces, para mí, el estar con mi familia de tránsito lo era todo. claro. Cuando ella sale de la cárcel, eh, la dinámica terminó siendo la misma. Yo los fines de semana con mis papás del corazón y en la semana con ella. ¿Y a qué edad sale tu mamá entonces de la cárcel? ¿A qué edad tuya, digamos? Aproximadamente cuando yo tenía tres años. Wow. ¿Y vos te acordás de Estuvo un eso? tiempo adentro. Tengo mucha memoria visual de eso. ¿Sabes que sí? Sí. De hecho, me acuerdo que en ese tiempo ella estuvo muchísimo tiempo en la prostitución también. Entonces, eh, el hecho de querer estar con hombres, no lo hacía por Mm, una cuestión laboral, sino por el hecho simple de querer estar. eh, el hecho de querer estar con hombres y eso hacía que me deje en una casa random, en una casa mm. X, y mis papás empezaban a buscar por todos lados a ver en dónde era que yo estaba. Y me iban a buscar. Wow. Wow. Ejemplo, Perdón, en tu mente de niño entonces era como, o sea, estaba tu mamá y estaban tus papás, pero como que los que te cuidaban eran tus papás, del literalmente. corazón. Sí. Sí, siempre eran mis papás cuidándome de atrás. Como que ellos hacían el trabajo de. Cuando estaba con ellos, nada, increíble, contención, familia. Pero cuando estaba con mi mamá, ellos sabían de lo que yo pasaba con mi mamá, pero no podían hacer nada. Entonces, de lo que se encargaban era siempre de hacer un seguimiento desde atrás, Ok, de saber dónde de toda la estabas, situación. De preguntar, de ir a buscarme a algún lugar, si mi mamá me dejaba en algún lugar X, ellos me iban a buscar a mí, me llevaban, ministraban a mi mamá, oraban por Mm, ella y me dejaban ahí. Y le preguntaban a mi mamá, che, ¿querés que lo dejemos? ¿Querés que lo llevemos? ¿Qué podemos hacer? Como siempre el wow, servicio de eso. wow. Hay un giro en tu historia que pasa cuando tu mamá decide volver a Brasil, ¿no? Porque todo eso está pasando acá en Mm, Argentina. Am, Corregime, pero eso es cuando vos tenés unos 5 años más o menos. sí, cuando cumplo 5 años, eh, ella decide que nos vamos a Brasil. Y cuando llegamos a Brasil, ella decide seguir con todo lo que era el narcotráfico. En ese tiempo ella estaba en pareja y eh, estaba embarazada y antes de ir a Brasil tiene a mi hermanita. Mm, Eh, entonces salimos todos a Brasil con mi hermanita en brazos, con la pareja de mi mamá y dos personas que también trabajaban en todo lo que tiene que ver con narcotráfico o todo tipo de negocios turbios. Como mm, mis papás del corazón siempre nos hacían un seguimiento, intercambiaban conversación con ellos, obviamente. Y claro. de forma particular a mi papá lo respetaban mucho, como que lo querían mucho, ¿viste? Y le decían Mm, pastor, pastor. Y nada, papá también les hacía como un seguimiento desde el consejo, eso es muy loco, como que en vez de decir no, no me junto, como que trataba de estaba llevar con el ellos. vínculo, estaba con ellos. A partir de eso, bueno, nos vamos a Brasil, allá siguen con todo lo que es narcotráfico y demás. Eh, y literalmente paso a estar en una quinta narco. Wow. Eh, con todo lo que te puedas imaginar que veas en una película. Droga en la mesa, gente tirada, eh, miles de cosas, actos sexuales enfrente, como la verdad cruda de lo que puede pasar en ese tipo de ambiente. Pero, y
me vuelve loco que más allá de que eras un niño y que estabas presenciando todas estas cosas horribles, hay como algo que me resuena en la cabeza, que es que vos decías, che, mis papás son estos que me cuidan, son estos que me llevan, que me van a buscar. Y irte a Brasil implicaba de alguna manera como no verlos, ¿no? O por lo menos no Mm, verlos por un tiempo. ¿Vos recordás qué sentías? O no sé, hubo un momento, vos preguntabas qué pasa con ellos, algo así. sí, completamente. Yo a ellos ya les decía mamá y papá. Para mí eran mi mamá y mi papá. Hmm. Y en el momento que me subo al auto, yo me acuerdo que me subo al auto para ir a Brasil porque fuimos en auto, eh, yo le dije a mi mamá biológica, yo no me quiero ir, yo Hmm. me quiero quedar con mi papá y con mi papá, con mi mamá y Wow. con mi papá. Y ella me dice, no los vas a ver nunca más en tu vida. Wow. Y tengo como un recuerdo de estar llorando hasta que me dormí. Wow, amigo, qué Lloré en el auto fuerte. hasta que me duermo y al otro día me despierto y llama a mi papá del corazón. Hmm. Y me pregunta, hola Joseph, ¿cómo estás? Y lo primero que le digo es, me dijo Lucy que no los voy a ver nunca más en mi vida. No. Y mi papá, yo no sé cómo, o sea, a mí me dolió, pero yo no sé cómo detonó eso en mi papá, por ejemplo. Hmm. Eh, Siempre me puse a pensarlo de grande. Y él en ese momento me dice, no, Joseph, quédate tranquilo, que ya nos vamos a ver. Pero si tengo un recuerdo auditivo de eso, se le quebraba la voz cuando me lo decía. Hmm. Es algo muy real. Amigo, qué fuerte todo eso, ¿no? Porque eh, pasabas de estar con ellos, de verlos y de que te cuiden y que te lleven a la iglesia, ¿no? Y que oren por vos y Mm. todo, a estar en ese ambiente súper oscuro, ¿no? Y a lo mejor es una pregunta rara porque eras un niño de 5 años, pero eh, ¿qué, qué sentías vos, ¿no? Como al estar en medio de ese lugar, digo, ¿te sentías de alguna manera, no sé, abandonado? ¿Te sentías así como, no sé, orabas? ¿O eras demasiado chico para esa cosa, para esas cosas todavía? ¿Cómo lo recordás? Siempre tenía a Dios muy presente porque vivía en la iglesia. De hecho, lo que me hacía vivir en la iglesia es que mi papá era maestro mayor de obra, entonces él edificó gran parte de la iglesia. Mm, Entonces en la semana iba con él, estaba ahí, en la, para la escuelita llevaba siempre, entonces Dios era muy parte de mí. claro. Eh, entonces, eh, cuando me voy para allá, me encontraba como perdido. Me sentía Mm, como perdido y al mismo tiempo un poco enojado porque me habían sacado de mi lugar. Eh, el hecho de también haber sido cercano pero al mismo tiempo lejano de mi mamá, como mm, que no sentía que el lugar donde esté ella me pertenecía. De claro. hecho, ella cuando se va de acá de Argentina para Brasil, mis papás lo que les proponen a ella es, Lucy, si querés, andá, conseguí trabajo, asentate y después lo llevas a Joseph. Tranquila, o sea, nosotros te lo podemos cuidar. Y ella dijo, no, yo quiero que venga, que conozca mis costumbres, que coma de mi comida, que Claro. sepa lo que es estar en Brasil, que bla, bla, bla. Y la realidad es que yo ya tenía otro lugar de pertenencia. Entonces, cuando me voy a otro lugar, entendiendo también el contexto en el que eh, mamá se manejaba, mi mamá biológica se manejaba, o de lo que yo ya había vivido antes, yo no quería saber nada. O sea, Claro. de parte de ella era una relación de golpes, solo de golpes. Mm, Cualquier excusa para el golpe. wow. Entonces, tenía el otro paralelo que era amor. Mm, Amor, paciencia, comprensión, sin medida, sin medida. Yo no me acuerdo una corrección de mi padre eh, con grito, wow. con golpe. No tengo un Un abismo de recuerdo diferencia. gráfico. Nada que Un ver. abismo. Sí, un abismo de diferencia. Wow. Wow. Bro, y contabas algo sobre tus papás que me parecía
Me parecía increíble que era como de alguna manera te perseguían, ¿no? O cómo iban atrás tuyo a buscarte a diferentes lados. Y me imagino la impotencia, porque ahora ya no es que te dejaban una casa random, viste, por acá en Buenos Aires, sino que se habían ido de país, ¿no? Mm. Y que el contacto era difícil también. ¿Qué fue pasando? ¿Vos seguiste hablando con ellos en Brasil? ¿Hubo un momento que perdiste el contacto? ¿Qué sucedió ahí? Pierdo el contacto. Si habré hablado 2 o 3 veces en ese tiempo, fue como máximo. Pierdo el contacto y lo que pasaba en Brasil es que al tiempo de estar en esa quinta, mi madre biológica decide que nos vamos a un departamento a vivir. Ok, Estuvimos un tiempo ahí, mientras armaban, ellos seguían armando negocios, hasta que un día me dice, juntá toda tu ropa, juntá todo que nos vamos. Y yo junté una mochilita, lo que tenía puesto, una remera blanca, las sandalias, y salimos a caminar desde el sur de Brasil hasta Ciudad del Este, hasta wow. a la frontera. Caminamos, me acuerdo, desde la mañana, muy temprano, hasta la tarde-noche. Hmm. Y en un momento llegamos, ya cambiaba el idioma, había gente de Paraguay, y yo como que decía, ¿qué onda? Como dónde estamos, como que no lograba ubicar. Claro. Y en un momento llegamos a una casa y mi mamá me dice, te vas a quedar acá. Y yo le digo, no, Mm, no, yo no me quiero quedar acá, yo me quiero ir con vos. No, 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 tranquilo, te vas a quedar acá, yo después te busco y nos vamos. Cuestión que me dejó ahí con gente que trabajaba en la quinta, con todo el mismo tema, narcotráfico, eh, y no volvió más. Nunca más wow. volvió. Y lo que pasaba acá en Buenos Aires es que mi mamá del corazón empieza a tener sueños conmigo. Claro, yo Empezó, me imagino ellos, perdón que te interrumpí, ondas súper sí, desesperados porque no sabían nada de vos. nada, nada. De hecho, yo creo que ellos jamás se hubiesen imaginado que estaba pasando eso. Hmm. Como que no, yo no sé si les cabía la idea de todo lo que estaba pasando en Brasil. Mm, Ellos dijeron, se lo llevó Lucy y y chao. capaz hasta acá hicimos nuestro trabajo, ponele. ¿Me entendés? Sí, sí, sí. Eh, pero nada, la realidad es que mi mamá del corazón empezó a tener sueños conmigo. Ok, Esto es tremendo. ok. Empezó a tener sueños con un nene que corría en pastos y se empezó a levantar de madrugada muchas veces con el mismo sueño sin saber de dónde venía. Pero ella tenía un sentir de que era yo. Pero me dice, yo sentía que eras vos, pero el Señor no me mostraba tu cara, porque yo Mm, creo que hubiésemos salido desesperados antes de tiempo a buscarte. Y en esas semanas llega una profeta vidente a la iglesia y ella dice, tengo una visión de un portón verde y siento que ustedes están esperando un viaje que va a venir a partir de una llamada que van a recibir. Yo ok, quiero, tremendo, ok. yo quiero Es un ir, montón. sí, yo quiero ir a tu casa para ver si ese es el portón de dónde van a salir. Era como una profecía ya sentada de que van a salir o van a salir. Yo quiero ir para ver si ese es el portón de donde van a salir. Ok. Entonces llega la profeta a casa y dice, es acá. Esta semana van a recibir esa llamada. Pasó el domingo, pasó el lunes y el martes recibe una llamada de mi papá. Atiende mi papá, hola. Sí, hola, pastor, pastor. Los narcotraficantes que trabajaban con mi mamá. Ok. Pastor, tenés que venir. ¿Podés comunicarte a un locutorio? No te puedo hablar por acá. Llamame a las 2 a este número y yo voy a estar con el teléfono, atendeme, chau. Wow. Entonces mis De papás, película, amigo. Esto ya estamos entrando en la zona tipo Steven Spielberg. Es un delirio esto. sí, fue tremendo. Y de ahí mis papás van al locutorio a la hora que los citaron, llama y dice, pastor,
te tenés que venir ya a Ciudad del Este porque a Joseph lo van a matar. Yo voy a estar acá esperándote yo voy a estar acá y no sé cómo vamos a hacer, pero esta es la zona donde estamos. Claro, no podía decir nada. Claro. Mis papás agarraron todo y al otro día de la noche salieron para Ciudad del Este. Con la camioneta y números de teléfono solamente. Ok, Cuando wow. llegan, empiezan a llamar a una lista de contactos. Estuvieron 48 horas llamando, nadie atendía. Y el único contacto que teníamos era un pastor de ahí, de Misiones, que se contactaba con mis papás y también tenía contacto con la policía de ahí. Y apenas llegaron, le dijeron, mirá, nosotros con policías y niños no trabajamos. Con drogas y niños no Mm, trabajamos. Entonces, claro, ya mis papás dijeron, ¿cómo vamos a hacer? ¿Quién nos va a ayudar? Y yo hacía un mes que estaba ahí. Entonces, eh, yo sentí que había pasado mucho más tiempo. claro, aparte Pero no eras un, eras estuve. un, eras un nene de 5 años, digo, te Sí, aburrías solo, ¿a qué jugabas, viste? y yo en el lugar ese estaba solo. Yo en la casa, con las personas de ahí, estaba completamente solo. Eh, bueno, empiezan a llamar hasta que el pastor este consigue un contacto eh, y empezó a hablar con las personas, con gendarmería ahí, pero todavía como que no se podía comunicar. En un momento de desesperación, mi papá llamando tantos números, yo siempre cuento, mi mamá la cuenta mejor, pero dice como Mm. que empezó a gritar de todos los colores. Como Dios, pip, ¿por qué? Pip, nos trajiste hasta acá y hace 48 horas que estoy y no, Y en ese momento mi mamá lo frena y le dice, Carlos, pedile perdón a Dios, porque Él nos trajo acá con una palabra. Entonces en ese momento se Mm, ponen a orar, le piden perdón a Dios y dicen amén y suena el teléfono. wow. Suena el teléfono y le dicen, hola, yo soy el gendarme tal, me llamó tal pastor, pueden venir a casa. Y resulta que cuando mi papá va a la casa de ese pastor, de ese gendarme, perdón, y le dice, yo te voy a ayudar. Yo hace un mes me convertí al evangelio. Mm, Esa conexión fue increíble. tremenda. No tiene sentido. Eh, y cuestión que empezaron la búsqueda y a las horas como que le dicen a mi papá, mirá, encontramos la casa. Entonces van hasta la casa, llegan hasta un punto y le dicen a mi papá, mira, hasta acá te podemos acompañar. De estas cuadras para allá, las tenés que hacer vos, O sea, la policía porque no entra ahí. no entra ahí. Wow. Hay lugares en los que la policía no entra, en la favela. Mm, Entonces, mi papá empieza a caminar esas cuadras solo. Hasta que en un momento se topa con la casa, y la casa era como que tenía una bajada. mm. Entonces, mi papá estaba como en una colina y abajo se veía la casa. Y de repente en ese momento salgo yo para afuera. Y ahí mi papá me dice, Joseph, Joseph. Y yo me doy vuelta y estaba mi papá. Y ahí como que fui como caminando lento y me fundo en un abrazo con mi papá. Wow. Y yo muchas veces le preguntaba a mi papá qué era lo que le había dicho yo eh, a él cuando nos encontramos. Y me dice, me dijiste dos cosas. Primero me dijiste que te abrace más despacio, porque te dolía el cuerpo, porque ahí te pegaban mucho. Mm, ¿Y por qué tardaste tanto? wow. Entonces, en ese momento, baja papá a la casa de la gente que estaba ahí y él dice, él es mi hijo Joseph, me lo llevo. Y todos en ese momento estaban ahí y dijeron, sí, sí.
te damos la ropa, necesitas algo más, te damos todo lo que... Donde él viene no le hace falta nada. No le va a hacer falta nada. Mm. Ese día salimos de ahí, esa noche dormimos en la casa de este pastor, eh, y al otro día estábamos en Buenos Aires. Wow. Wow, Así fue. amigo. Qué increíble. O sea, me explota el cerebro. Mirá que hemos conversado, yo he escuchado tu historia, pero es todo, desde esa profeta, ¿no? Que ya les adelanta a tus viejos lo que va a pasar, Mm. hasta la duda en el medio, ¿no? Sobre Dios por qué y nada, amigo, vos que eras un nenito chiquito viendo a tus papás. O sea, vos visualmente te acordás de eso también, de haberlo visto. Me acuerdo de muchas cosas, me acuerdo hasta secuencias y momentos que viví en la casa misma. Yo, Hmm. de hecho, esta pregunta que le hago a mi papá de por qué tardaste tanto, viene a partir de que en ese lugar vivía cosas en las que una vez sentí una amenaza muy fuerte. Literalmente, para decirlo, sacaron un arma, Mm. yo estaba parado en un lugar, apuntaron y dispararon contra la madera que tenía yo al lado. Y ellos me dijeron como, el próximo sos vos. Y yo agarré y los miré y les dije, yo no voy a estar acá, porque mi papá me va a venir a buscar. Y ellos me dijeron, cuando tu papá llegue, vos vas a estar 2 metros bajo tierra. Y yo agarré y los miré de vuelta y les dije, no, no, mi papá me va a venir a buscar. Después Wow. me comí mi paliza, pero había como una certeza en mi corazón también. Claro, amigo. Es increíble, ¿no? Es como tenías la fe de un niño y la fe en tu papá de que tu papá iba a estar, ¿no? Y que te iba a ir a buscar. Mm. Y de hecho así fue. Ahora podríamos terminar el testimonio acá, la historia acá y es el final feliz, ¿no? De la película. Pero hay un proceso que viene después, ¿no? Hay un lunes que sigue al domingo, digamos, ¿no? Hmm. Porque digo, todo ese dolor que pasaste, me imagino que no habrá sido gratis, ¿no? Y que conforme fuiste creciendo, había cosas con las que tuviste que ir luchando, ¿no? Re, re. Yo creo que hubo mucho tiempo que luchás contra una dureza en el corazón, ¿no? Mm. Si bien eh, tenías una casa de amor, tenías una casa en la que la contención era uno de los pilares, vos volvías de un lugar que, no sé, es como decirte, volví de la guerra. Sí, amigo, real. Entonces, mis papás fueron muy pacientes en eso. Pero capaz, te diría que crecí con escudos, Mm. con la guardia más alta. eh, y también, o sea, llegando acá, si bien entendiendo que era un chico que había sido adoptado, que era un color de piel completamente distinto al 90% del curso, y recibís bullying de ese Mm. tipo. Claro. Entonces, en todo tipo tenías un roce de levantar la guardia, pero uno se acostumbra, y te podría decir, capaz no es tan grave. Eh, Sí, 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 es como te vas, se decimos acá en Argentina, Argentina curtiendo, ¿no? curtiendo. Sí. Se va Se te curtiendo. pone la piel más gruesa y no te entran tantas balas. Mm. Pero quizás, no sé, a lo mejor no te sucedió, pero cuando uno va creciendo, ¿no? Y entra en la adolescencia y se va haciendo como joven, empieza a ser más consciente de lo que le tocó vivir, ¿no? Mm. Y de las cosas que atravesó. Y digo, si bien tu familia llegó a vos a través de una profecía y las hermanas de la iglesia oraron por vos cuando eras chiquito, y no, ¿hubo algún momento de tu adolescencia donde dijiste, che, Dios, o sea, ¿qué hiciste acá? O sea, ¿por qué me pasó esto a mí, no? ¿Tuviste Mm. como ese tipo de momentos o no? No me pasó. No me Wow. pasó. Me pasó que lo tenía tan presente a Dios. Y yo me acuerdo que antes de viajar a Brasil, yo tenía una historia preferida que a mí me había impactado, que era la historia de José. Mm, de Literalmente, José. Joseph.
Sí. Literalmente José. Y era mi historia preferida. Y yo no podía dejar de... La veía todo el tiempo, que en ese momento estaba en dibujito, y la leía, y la leía, y la leía. Y veía todo lo que había pasado, y siempre entendía que lo que había pasado era por un propósito mayor. Mm, Entonces como que siempre chipié mi vida, como que todo esto pasó por un propósito mayor. claro. Entonces como que nunca, un rasgo que nunca tuve con mi testimonio, el primero fue, nunca me victimicé. Mm, Nunca entendí el victimizarte de algo sabiendo que eso es capaz para un propósito mayor. Pero mm. yo, lo quiero hablar desde mi No, parte, obvio, ¿viste? obvio. Cada uno Eh, lo procesa cada uno diferente, lo procesa. pero Sí, está pero muy bueno. nunca me pude enojar con Dios, ¿viste? Como Mm, decir, sí, ¿cómo? Yo decía, ¿cómo me voy a enojar con vos? ¿Cómo mm, puedo hacer para enojarme con vos? Como que, y más grande, cuando tengo un encuentro con Él, y cada vez eso se acrecienta más, ¿cómo me puedo enojar con vos? ¿No sos digno vos también de esto? Amigo, Eh, cómo fue tu encuentro con Dios? eso es... Bueno, en mi adolescencia la descarrilada común. No es común la descarrilada. No, no, no. La típica, No, ¿no? no, no. Nos La apartamos un típica. poquito, Un probamos poquitito. algo de mundillo por aquí. Sí, literal. Y estuve, nada, un año y medio, dos fuera de la iglesia. Mm, Hasta que, no sé, quedé como muy vacío de eso, ¿viste? Entonces, pero sentí que antes no había tenido un encuentro con Dios. Un encuentro, ¿me entendés? sí, 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 Si sí. bien lo tenía muy visual, muy presente, no había tenido ese encuentro con Él que me quebrase. Mm, Y algo que me pasó es que vuelvo y digo, Señor, yo quiero conocerte como mi Dios. Más allá del Dios que mm, profesan mis padres, yo quiero conocerte como mi Dios. Entonces hubo un tiempo en que dije, hubo una historia que me impacta, que es El Hombre Celestial, el hermano Jung, que mm. es, ¿la conoces? Contala Que que es no un sé si nombre todos que los que nos ayuda, están escuchando la conocen. sí, que es un nombre, creo que es de China o de Corea, no me quiero confundir, que ayuna 100 días por una Biblia. Y que sufrió Mm, un montón de cosas, encarcelamientos, golpes extremos, por amor a Cristo y por la prédica del Evangelio. Y eso a mí me marca. Y leo ese libro antes de ir a buscar a Jesús. mm. Entonces, cada día, como me costaba y sentía que era todo muy nuevo para mí, cada día me empecé a arrodillar media hora eh, para buscar algo de él, todos los días. Y me arrodillaba y me arrodillaba y me quedaba, y nunca pasaba nada. Hasta que Mm, 3 meses después, siento que literalmente algo me agarra y me quedo en el piso sin poder moverme. wow. Y siento una presencia de Dios que me quebranta hasta el punto de solo decirme, este soy yo. Y yo me quedo, wow. Y Mm, lloraba y no podía creer cómo se había presentado el Espíritu Santo de una forma tan amable conmigo. Pocas veces había sentido que alguien, aparte de mis papás, se había presentado de una forma amable conmigo, mm, pero acá desde una forma sobrenatural. mm. Y al otro día, termina ese momento y al otro día voy a la pieza por lo mismo. Pero ahí sentí como que ya había una traba. Como sentí que no fue lo mismo que el día anterior. Y como yo había escuchado esa voz que me había hablado, ese primer encuentro, esa misma voz me dice, tenés que perdonar a tu mamá. Wow. Y yo Wow. dije, si yo vuelvo a sentir esto, la busco donde sea. Mm, La busco donde sea. Voy a donde sea para encontrarla.
Entonces empecé a bucear por Facebook. En ese momento no sabía que diciendo que la perdonaba ya estaba. Ya estaba, La claro, tiene que ser face empecé. to face. Sí, tiene que ser face to face. La empecé a buscar por todos lados. La encuentro. La encuentro, la llamo y le digo, me tengo que encontrar con vos. ¿Cómo andás? No sé qué. Me encuentro con ella. Y cuando me encuentro con ella, ella me dice, no, porque yo ahora predico el evangelio y hago esto y hago lo otro. Y ella le predicaba a iglesias que a su hijo se lo habían robado. Wow. Gente de la iglesia bautista. Y eso fue una Mirá. locura. Yo cuando escucho eso, ya mi lugar de perdón Se va completamente. se me Ahora querés fue. pelear. Ahora quería discutir. Pero también entendía que, ahí entendí como que el perdón no se trataba de eso. Y ella me dice en un momento, mirá, hijo, voy a ir a Brasil a visitar a tus hermanos, me gustaría que vengas. Y yo como, eh, ¿Cómo te explico? claro. Y yo dije, no le respondo y le digo, Dios, yo no quiero ir. Si vos querés que yo vaya, y le tiré la cósmica, ¿viste? Yo tenía 17 años, o sea, estaba en el colegio. Digo, si vos querés que yo vaya, pagame los pasajes. Resulta que me pagan los pasajes Hmm. y termino yendo a Brasil. Y allá increíble, conocí a mis hermanos biológicos, gente Wow. impresionante, convertida al evangelio, muy clean de corazón, muy bien. Y un día estoy con mi hermano de allá y me dice, hermano, me voy a ir a ayunar al monte. ¿Me querés acompañar? Yo no entendí, no tenía la más pálida idea de lo que era el ayuno, odiaba pasar hambre. Entonces ¿Qué nos fuimos al dijiste? monte a las 5 de la mañana, volvimos a la tarde y yo decía, pasé hambre todo el día, no paré de bostezar, tengo sueño, estoy cansado. Me quedo, me duermo, me levanto y digo, Señor Jesús, te entrego mi corazón y perdono y acá estoy y ¡blum! Ahí me fui. Ahí sentí que literalmente me fui y ahí tuve un encuentro sobrenatural con el Wow. Señor. Eso marcó mi vida, ese fue mi antes y después. Me marcó muy fuerte. Y ahí O sea, entendí, hasta que no perdonaste, es como que no se desbloqueó ese nivel, ¿no? no se desbloqueó eso. No. Yo creo que no voy a hablar de niveles, no tiene nada que ver con niveles, pero hay cosas que se desbloquean en el espíritu a partir de que Él puede correr cosas de tu corazón. Mm. Cuando hay espacio en tu corazón, hay cosas en lo espiritual que fluyen mucho más rápido. La Claro, fe radica acá es y como cuando querés, no sé, meter a tu casa una mesa, pero ya tenés una. Tenés que sacar la mesa para que haya lugar y pueda tenés entrar que sacar la mesa, la nueva. Está muy bueno eso. realmente. Amigo, como para cerrar, porque me parece que nada, esta historia es muy completa. No sé si sabes, pero este canal nos ven muchas mamás, muchos papás, muchos Wow. abuelos. Y yo, es real, yo estoy sorprendido también, pero se ve que me quieren, yo los quiero. Y siempre trato de pensar, ¿no? En ese lugar. Yo fui papá hace poco. Mm, Y bueno, vos literalmente fuiste casi que raptado de alguna manera, ¿no? O sea, no legalmente, porque legalmente tenías que estar con tu mamá, pero digo, vos mm. estabas con tus papás adoptivos también, te sacaron, te dijeron no los vas a ver más y tuviste separado mucho tiempo hasta que te fueron a buscar, ¿no? Y yo sé que hay muchos papás que hoy se sienten separados de sus hijos, ¿no? A lo mejor porque no sé, a rebeldía, distancia, falta de perdón, o no se hablan, o no, o hacen la suya, ¿no? Y sienten que sus hijos se fueron de alguna manera, ¿no? Mm. Y hasta que no sé, como cansancio de pelear por ellos, ¿no? Wow. ¿Qué le puedes decir a esos papás o a esas mamás que nos están viendo vos como un hijo que fue literalmente rescatado del campo enemigo? Bueno, gran punto. Y sabés que acá tengo un punto que me olvidé contar de cómo empieza esto de querer mi encuentro con Jesús. Yo volvía de una fiesta y cuando vuelvo de la fiesta tenía la camioneta de mi papá. Y mi papá me llama por teléfono,
Y me dice, hola Joseph, con una voz la más dulce del mundo, y me dice, hola Joseph, ¿ya estás llegando, hijo? Necesito la camioneta para ir a la iglesia. Y yo dije, chabón, ¿qué hago usando la camioneta cuando mis viejos la necesitan para ir a la iglesia? Agarré, llego a casa, y cuando llego a casa, abro la puerta y estaban mi papá y mi mamá orando en la mesa de mi casa. Mm, Eso wow. me pegó, me pegó a niveles Heavy. que no te puedo explicar, amigo. Cuestión, voy a la ducha y estaba con la esponja así porque me sentía sucio. O sea que, mm, que nunca dejen de orar. Pero a veces Wow. no es una oración así nomás, sino un clamor que rompe cosas. Mi mamá ayunaba Bien. por mí, oraba por mí para que vuelva. Me decía, Señor, mi mamá, literal, mamá me decía, lloraba así, Señor, no lo dejes hacer esto, no lo dejes hacer esto, atalo a tus propósitos eternos. Wow. Me oraba la ropa cuando me iba. La ropa, qué increíble. La ropa, me oraba la ropa, me oraba los cajones, la cama, cuando me acostaba para que, decía, Señor, oro por la cama para que cuando se acueste tome conciencia, tenga un sueño con vos. Mm, Eh, Mis papás con tal de no perderme, se extendían en oración a niveles wow. increíbles. Y la oración es uno de los lenguajes más poderosos también de amor que padres pueden tener sobre la vida de sus hijos. Wow. Tremendo, amigo. Tremendo. Y a veces es uno de los que menos usamos, ¿no? Usamos como último Hmm. recurso. Pero vos sos un fruto, amigo, de eso también, de la oración. Nada, hermano. Gracias por tu tiempo, por compartir tu historia con nosotros. Que llevamos como 40 minutos ya de charla. Pero bueno, no sé si hay algo con lo que quieras cerrar, un último mensaje. Viste, Amén. cuando Y cuando te anclado, tiran esa, a sí. veces, a veces no sabes qué decir, ¿viste? No, y anclado a esto es un detalle más que hacía mamá era declarar sobre mí lo que yo no veía. O sea, me decía, Mm, vos sos un hijo de Dios y vos vas a ir a las naciones. Y capaz veía a otros chicos que el papá en la situación que está suele declarar otra cosa sobre su vida, ¿viste? claro. Y que las Y ella declaraba declaraciones, vida. sí, que sean de vida, que las declaraciones de la boca de los padres sean de vida y Wow. nada, con eso los dejo. Besito y todo. Amigo, de verdad, gracias por tu tiempo. Acá en la descripción vamos a dejar tus redes por si alguien quiere contactarte, quiere hablar con vos. Pero, amigo, nada, de verdad Bien. te aprecio un montón. Y tu testimonio es fuego, Chom. Es fuego Oh, porque lo tiene todo y como decías vos, ¿no? ¿Cómo voy a enojar si hay un propósito? Y definitivamente hay mm, un propósito detrás de esta conversación que estamos teniendo y sé que hay alguien que la está escuchando que le está impactando. Así que nada. Gracias de vuelta, amén. amigo, y yo a ustedes los veo Gracias en a vos. otra conversación.